La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Eddie Quispe, él es director nacional de discapacidades. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo le va? Parece que tenemos un problemita ahí conectando la cámara, pero le escucho perfectamente bien. Eddie, el Ministerio de Salud Pública señaló que las personas pueden acceder a cualquiera de las agencias del Registro Civil para cambiar su documento de carnet a la cédula, ¿no? Para tener esta identificación de discapacidad en la cédula. ¿Cómo funciona el cronograma elaborado por el Ministerio de Salud Pública para este cambio? Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Es un cronograma resultado de unas reuniones con el Registro Civil para poder, en forma progresiva, las personas con discapacidad se vayan acercando y vayan a una especie de canje de sus carnets por actualización de la cédula, porque ya la cédula incorpora ahí la información de la discapacidad. Uh-huh. ¿Desde cuándo podrían presentarse para hacer ese cambio? Lo pueden hacer ya desde este mes de noviembre. Se ha lanzado un cronograma por cantones, por número de cédula, y pueden acercarse. Y esta campaña va hasta el próximo año, hasta diciembre del 2023. Hasta diciembre, o sea, hasta un año tienen para hacer... Ir canjeando. Para ir canjeando, y hasta dentro de un año es válido el carnet de discapacidad. Exacto. Entonces, por lo tanto, en ese tránsito, la cédula actualizada o el carnet que tuviesen es vigente para hacer las gestiones que necesiten las personas con discapacidad. Ok, se mantiene vigente, o sea, es decir, hasta el próximo año, diciembre del próximo año, tienen un año para seguir funcionando con el carnet de aquellas personas que lo tienen. Después ya no es válido el carnet de discapacidad. Ok. Correcto. Considerando que las personas que tienen que hacer este trámite poseen algún tipo de discapacidad, ¿qué facilidades se les van a brindar para realizar este proceso de cambio? Bueno, hay varias facilidades. Una, no necesitan agendar un turno previamente. Dos, no tiene costo. Uh-huh. Y tres, en el caso de que se requiriera una calificación domiciliaria, el Registro Civil puede hacer esta visita domiciliaria y hacer la cedulación en casa. Uh-huh. Entonces, esto facilita muchísimo que se puedan realizar los procesos de actualización de la cédula. ¿Y cuál es el proceso más o menos que deben seguir las personas que tienen que incluir la información de discapacidad por primera vez en sus cédulas de identidad? Si es la primera vez, entonces resulta de una calificación nueva. Por lo tanto, el proceso es el mismo que venimos llevando desde hace muchos años, que es tener los certificados o los informes de los especialistas en el caso de que se requieran del tipo de discapacidad y solicitar el turno de calificación o recalificación en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública. Sigue siendo entonces... Una vez entonces... que se haya concluido esa calificación, esos datos quedan registrados en el sistema y automáticamente el Registro Civil absorbe esa información y se le orienta al usuario que actualice la cédula, porque ya no entregamos el carnet. Entonces, el usuario se acerca a actualizar su cédula y ya se incorpora la información. O sea, toda esta información que antes tenía el Ministerio de Salud y emitía el carnet, se transfiere al Registro Civil para que éste emita la cédula con la discapacidad. Así es. Entonces, el Registro Civil tiene toda nuestra base de datos y cualquier persona que esté registrada como activa con discapacidad, pues al momento de actualizar su cédula, va a absorber esas variables de discapacidad, tipo de discapacidad y el porcentaje de discapacidad. O sea, sigue siendo el mismo proceso para definir la discapacidad, el porcentaje de discapacidad y el tipo de discapacidad que tenga la persona. Es decir, lo sigue haciendo el mismo Ministerio de Salud Pública. Sí, únicamente lo que hemos es quitado esta especie del carnet, del plástico. Ya no se entrega, sino que esas variables ya están en la cédula. Entonces tampoco con un se ha solo optimizado. documento puedes hacer varias gestiones. Tampoco se ha optimizado el proceso de verificación y calificación de discapacidades. Simplemente esto sigue siendo el mismo. Únicamente seguimos haciendo cuestiones más rigurosas en el proceso de calificación, mayor control, evaluación, supervisión, para que no ocurra lo que nos ha pasado en los años anteriores. Es decir, de igual forma, el carnet, eliminar el carnet físico
no garantiza la transparencia de la calificación de discapacidad, entonces, porque lo que vivimos en el 2020 fue terrible, ¿no? El ver cómo se registraron un sinnúmero de denuncias sobre personas que pagaron para obtener el carnet de discapacidad de forma fraudulenta y se lo dieron y pudieron acceder a todos los beneficios de forma fraudulenta, ¿no? Así es. No, o sea, evidentemente la posibilidad de que eso ocurra está latente, por lo tanto, lo que necesitamos es mantener de forma muy potente es que tengamos un nivel de vigilancia, supervisión permanente en los puntos de calificación y que lo que se sube como respaldo sea garantizado, que realmente sean documentos fiables, que sean documentos que realmente verifiquen que una persona o garanticen que esa persona realmente tiene discapacidad. Pues lo que ha ocurrido anteriormente es que no se subió ningún tipo de respaldos y obviamente se otorgó a personas que no tenían discapacidad. Bueno, corrupción, eso fue lo que pasó. Es una red de corrupción entre las que piden y los que estuvieron otorgando los carnets. ¿Y cómo se asegura el Ministerio de Salud Pública que no se registren irregularidades en el proceso de actualización de las discapacidades ahora en la cédula de identidad? Bueno, tenemos instaurado varios equipos de monitoreo y control en las coordinaciones zonales. Ellos vigilan que las calificaciones, antes de que se puedan aprobar, se verifique que estén subidos los documentos de respaldo. En el proceso de importación vehicular no se aprueba si no se hace una nueva revisión de la calificación y que esté sustentada los respaldos de la calificación. Tenemos varios procesos de investigación de fiscalía que está atrás de las personas que estaban de estos procesos de emisión de carnets, y otro era eliminar el carnet, el plástico para ponerlo en la cédula. Un poco lo que se ha hecho es simplemente poner más tramitología a este trámite que ya es pesado para las personas que sufren una discapacidad, ¿no? No siempre que se pone... No hemos aumentado ningún trámite externo, lo que estamos haciendo... Pero el hacerle una revisión nueva a la persona con discapacidad que va a adquirir una importación de un vehículo para usarlo por su discapacidad... una revisión a la documentación, no a la persona. A la documentación. Claro, es que los documentos están en el sistema o están en los expedientes en los centros de salud. Entonces lo que hay un acuerdo ministerial que nos da un tiempo para hacer esta revisión, y lo que hacemos es pedir el expediente o revisar en el sistema y verificar que hayan los respaldos correspondientes. Entonces, lo que ocurre es que en algunas personas antes no se subía y entonces ahí tenemos que recurrir a los expedientes, y mantenemos un contacto con el usuario. Entonces, una vez que tengamos la verificación, en estos 3-4 días, otorgamos la aprobación o la no aprobación de la importación. Ahora, después de las denuncias que se registraron en el 2020, ¿cuántos carnets fueron revocados por irregularidades? Bueno, a la fecha vamos revocando más de 1,000 carnets irregulares. Seguimos en ese procedimiento, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Tenemos identificado aproximadamente unos 5,000 carnets irregulares. Todos esos están ahora en revisión. Estamos llevando un proceso administrativo para hacer la anulación de este procedimiento de calificación. Y bueno, permanentemente estamos inactivando carnets en el sistema. Lo que siempre preocupa es que cuando se hacen estos escándalos de corrupción, generalmente lo que pasa es que se entorpece más el camino a las personas que realmente lo necesitan porque tienen una discapacidad y se les hace más difícil adquirir el documento, y sin embargo no siempre se puede evitar esas bandas de corrupción al interior de las instituciones para que aquellos inescrupulosos se beneficien de estos procesos que son para las personas que lo necesitan, ¿no? Porque pagando, muchos lo logran en un ratito y los que realmente lo necesitan no llegan a adquirirlo. Por eso es importante optimizar los procesos para garantizar la transparencia en este tipo de documentos, ¿no? Sí, montamos un plan de transparencia por el tema de los carnets. Como le digo, no estamos intentando poner un paso más para disminuir o para incrementar la burocracia del proceso de calificación. Sí tenemos dificultades en algunos lugares de que las personas accedan rápidamente a los certificados de discapacidad. También hay que entender que no es un proceso de urgencia, no es una emergencia sacar un carnet, eso puede tomar su tiempo, obtener los turnos, pero tenemos también canales con las organizaciones para que nos ayuden a identificar en qué lugares, en qué barrios, en qué comunidades, en qué recintos hay personas que no logran lo que usted dice, obtener el carnet teniendo grandes necesidades. Y entonces ahí estamos haciendo un trabajo importante con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos pendientes todavía, eso no hay que negarlo,
pero eso, estamos en un proceso de mejora. Todo este año nos hemos dedicado a depurar esas bases, eliminar los carnets que no se habían eliminado, y seguimos, o sea, esto no ha parado, esto continúa. Usted dice, no es un proceso urgente el adquirir un carnet de discapacidad. No es una emergencia que tenga que sacar depende de un día del caso, para otro. ¿no? O sea, no siempre. puede tomar unas semanas. Depende del caso, no siempre. A veces para muchas familias sí es un tema de emergencia, de urgencia, ¿no? Pero yo le agradezco muchísimo por explicarnos. Entonces queda claro para la ciudadanía que en un año ya vence el plazo para hacer el cambio del carnet de discapacidad a la cédula de identidad, ¿no? Sí, pedimos eso, que se vayan acercando ordenadamente. Hay un cronograma que tiene el registro civil. Ahora en diciembre también tenemos el Día de las Discapacidades. Vamos a darle mayor énfasis al tema de la cedulación para que actualicen y utilicen la cédula, porque la ley dice que la cédula es el único documento que es vigente para hacer los trámites públicos y privados. Y también el mensaje es que sepan que estamos intentando darle con fuerza, que sea más transparente, que busquemos a las personas que realmente necesitan y que se beneficien ellos, los que tienen mayores necesidades. Y que pueden hacerlo sin tener que coger un turno. El cambiar, incluir su discapacidad en la cédula, lo pueden hacer sin coger un turno. No tienen que coger turno, es gratuito y tienen preferencia para hacer este trámite. Listo, le agradezco muchísimo. Gracias. Ok, te agradezco, hasta luego. Una buena tarde. Agradecemos a Eddie Quispe por habernos acompañado. Él es director nacional de discapacidades.